Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz año otra vez. Bueno, hermano, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a iniciarnos en este nuevo año, por supuesto, leyendo la palabra del Señor, donde estamos ahora en Lucas, capítulo 14. Y vamos a terminar hoy con ese capítulo, así es que nos preparamos para el próximo domingo, seguir con el capítulo 15 y así nos vamos durante este año con la palabra del Señor. Repito, Lucas capítulo 14, vamos a leer los versículos 25 hasta el final. Ustedes me van a ayudar con los versículos 34 y 35. Mientras tanto leo así estos versículos: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, escuche bien esta palabra porque va a ser una palabra tremenda, y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva a su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra el otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Leamos los versículos 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué serás asazonada? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y eso lo enfatizamos en este texto. El que tiene oído para oír, que oiga. Oremos. Padre, gracias porque una vez más estamos aquí en tu casa en este primer domingo del año. Estamos agradecidos a ti. Porque, Señor, nos permite, es un año nuevo. Y la verdad es que ¿cómo pudiéramos desconocer que tú has estado con nosotros en el año que pasó y ya estás con nosotros en el año que comenzamos? La verdad, Señor, es que tú eres un Dios fiel, a pesar de nosotros. Tú eres un Dios fiel. Te damos gracias por la palabra que hemos leído y oramos que en este momento esa palabra nos hable de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Los niños seguramente van con sus respectivos maestras a sus clases y mientras tanto el resto nos quedamos aquí en este lugar. Otra vez, bienvenidos a este sitio. No sé si notó que en esta lectura la palabra grandes multitudes dice que seguían a Jesús. Si la palabra multitud ya es grande, es multitud, imagínense la declaración: grandes multitudes seguían a Jesús. Revisando el Nuevo Testamento, nos encontramos que la palabra multitud, y quizás multitudes o grandes multitudes, aparece 150 veces en la Biblia. Y todas tienen que ver con Jesucristo. Así que estamos en presencia de una palabra que nos va a tener mucho sentido para nosotros en este día. Así que imaginémonos por un momento esas multitudes. Vamos a trasladarnos un poco allá a Jerusalén, los lugares donde Cristo estaba. El imán de Jesús, la personalidad de Jesús era tan extraordinaria, tan atrayente, que en efecto atraía muchas personas, multitudes venían como parte precisamente de lo que él era. Sobre este texto
Alguien hizo una pregunta que yo quiero dejarle esta tarde para la consideración de esta introducción al mensaje. ¿Cómo sería si Jesucristo hubiese escrito, quiero decir, un libro acerca del crecimiento de la iglesia? Piensa un poquito en eso. La Biblia no nos da unos datos específicos, pero simplemente nos dice grandes multitudes seguían a Jesús. Y si Jesús hubiese escrito ese libro, seguramente pues los datos serían extraordinarios si los tuviéramos nosotros que revisar hoy. Pero ese libro, otra vez pensando en Jesús, sería muy distinto a como hoy día se pudiera escribir un libro acerca del crecimiento de la iglesia. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando se habla del crecimiento de la iglesia, por ejemplo, los evangelistas, algunos lo llaman los evangelásticos, porque a veces le ponen más de la cuenta a los números, escribirían otra cosa. Y ellos resaltarían, por supuesto, ese número, porque lo que les interesa es ese número. Las estadísticas interesan de esa manera. Aún más, si tuviéramos que pensar en la publicidad de una iglesia acerca del crecimiento de la iglesia, por ejemplo, volviendo a ese tema, pondría un lema como este, por ejemplo: ¿cómo hacer que tu iglesia sea irresistible para las personas? Interesante ese título. ¿Cómo hacer que la iglesia sea irresistible para que la gente acuda a la iglesia? Cada pastor le gustaría tener algo así, que podamos ver en la iglesia precisamente gente por todas partes. Que sea irresistible, que la gente simplemente acuda en multitudes. Déjeme decirle cómo Jesús entonces titularía su libro. Sería así: ¿cómo reducir el gran número en la multitud? Ese sería el título. ¿Cómo reducir ese número? Porque lo que estamos viendo ahora es precisamente esto. O sea, ¿por qué decimos esto? Porque aquí Jesús se vuelve e increpa a sus seguidores acerca de cuáles son sus verdaderas motivaciones para seguirle. ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué siguen a Jesús? Y hermano, eso me lleva al mensaje de hoy, que se titula ¿cómo saber si soy un discípulo? Yo quiero decirles, y los hermanos que están conmigo en la clase de predicación saben lo que voy a decir ahora, que cuando uno no está bien satisfecho con un título de un sermón, simplemente lo cambia. Y eso me pasó esta semana. Yo estaba seguro que el título era otro, hablando de las multitudes, pero analicé bien el texto y, hermanos, creo que este título hace justicia a lo que voy a decir. ¿Cómo saber si soy un discípulo? Ahora, escuche bien la pregunta, porque yo no estoy diciendo cómo saber si soy cristiano. Porque déjeme decirle esto: la palabra cristiano se ha corrompido, definitivamente. Hoy día cualquiera es cristiano. E incluso hay partidos políticos que son cristianos. Entonces cualquiera es cristiano. Pero hermanos, cuando hablamos de discípulos es otra cosa, esa es otra historia. Entonces yo tengo que preguntarme esta tarde: ¿soy discípulo o soy cristiano? Bueno, debiéramos decir, bueno, si soy cristiano es porque soy discípulo. Pero tenemos esta situación que debemos responder esta tarde. Entonces, ¿quiere usted saber si es un verdadero discípulo? Yo quiero saberlo. ¿Cómo sé que soy un verdadero discípulo? Pues Jesucristo lo plasma en este pasaje de una manera que quedamos como que asombrados. Déjeme decirle lo siguiente para prepararle para el sermón: que este pasaje es uno de los pasajes que literalmente nos pone a temblar, nos pone a pensar y nos desafía para ver si realmente yo soy un discípulo. Ahora, por favor, no reaccione de otra manera. Si va a escuchar a su pastor decir cosas en este comienzo del año que creo que son necesarias que las digamos. ¿Por qué digo esto? Porque bien pudiéramos decir, bueno, yo soy cristiano. Yo asisto todos los domingos a la iglesia. Bueno, cuando puedo, ¿no? Yo voy
a la iglesia. Pero eso no lo determina a usted como un discípulo. Otra vez, volviendo aquí al texto, nos encontramos con un Jesús que presenta unas demandas, y ese va a ser mi punto de contacto, de conexión con esto. ¿Cuáles son esas demandas? ¿Cuáles son esas exigencias? ¿Cuáles son esa parte donde Jesús nos exige a nosotros y que revisemos si realmente somos o no somos discípulos del Señor? Yo encuentro en este texto verdades que salen, como dice, muy por encima, pero que son necesarias que las veamos. Una primera verdad es que un discípulo, otra vez verdadero, un discípulo del Señor verdadero, establece una prioridad en sus amores. Esa es la expresión, eso es lo que yo primero encuentro aquí. Establece una prioridad en sus amores. ¿Cuáles amores? Lea allí conmigo, vea conmigo. Si alguno viene a mí, así comienza diciendo Jesús. Primero, grandes multitudes. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, e hijos y hermanos y hermanas, pero no se queda allí. Dice, y aún también su propia vida, escuche, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿están captando el porqué de esta pregunta? ¿Cómo saber si soy un discípulo? Alguien ha dicho que si todo lo que tuviéramos en toda la Biblia fuera el versículo 26, estaríamos alarmados. Si solamente tuviéramos ese versículo, estuviéramos alarmados. ¿Por qué? Porque ¿cómo Jesús se atrevió a decir esto? ¿Cómo Jesús llegó a esta conclusión? Alguien dijo que Jesús dijo cosas muy duras en su tiempo que tienen su razón de ser a través de los tiempos, a través de los años. Porque esta palabra que Jesús la dijo hace más de 2000 años, la estamos leyendo otra vez y se aplica a nosotros. De esta forma, entonces, los escépticos dirían o tendrían razones para menospreciar el cristianismo. ¿Cómo es posible que haya una religión que su líder dice que hay que aborrecer a los padres, que hay que aborrecer a los hermanos, que hay que aborrecer a sí mismo? ¿Cómo es eso? ¿Qué tipo de líder es este? Bueno, hermanos, comenzamos con el verdadero conocimiento de que Dios no se contradice en su palabra. Porque si usted estudia esto, de momento, tiene que ir a otro texto donde dice lo contrario. ¿Cómo así, pastor? Bueno, por ejemplo, si usted va a Éxodo capítulo 20, el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿cómo es que Jesús me dice que yo tengo que aborrecer a mi padre para seguirle? ¿Se está contradiciendo el Señor? No. No, porque la Biblia no se contradice. Entonces este versículo aquí no significa que debemos literalmente odiar. Porque la palabra aquí que nos suena como produce mucho ruido es la palabra odiar. Otra vez, vean lo que dice el versículo. Si alguno viene a mí y no aborrece, la palabra es odiar, a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Esto es lo que se conoce como un hebraísmo. En una forma semítica de hablar de un amor más profundo de una cosa por la otra. Lo que Jesús está diciendo es, yo voy a la cruz. Aquí vamos a ver el contexto. Yo voy a la cruz del Calvario. Yo quiero saber si ustedes están conscientes de lo que significa ir a la cruz. Que yo vaya a la cruz, que vaya a morir. Y que muchos de ustedes también van a morir. Es lo que le está diciendo Jesús allí. Así que nuestro amor por Jesucristo, la idea es, tiene que ser mayor que nuestro amor por cualquier otra persona o cualquier otra cosa. Es un amor más profundo, un amor que no se le dará a otro más que a él. Y aquí es donde entonces yo vengo y aterrizo con mi realidad como creyente, pero en este caso estamos hablando como discípulo. Porque lo que me hace distintivo como un discípulo de Cristo es que yo lo amo a él por encima de todas las cosas. La pregunta entonces es, ¿amo yo a Jesús por encima de todas las cosas? Vamos a verlo de otra forma. ¿Amo yo a Jesús más que el amor por mis padres, por mis hermanos,
pero aún más por mí mismo. Lo amo de esa manera, porque si no lo amo de esa manera, entonces no soy su discípulo. Es la conclusión. Es lo que me está diciendo el texto. Hermanos, la demanda de Jesús, dentro de todos los amores, tenemos muchos amores, ¿correcto? Muchos amores tenemos en la vida. Pero lo que Jesús nos está diciendo, el amor por excelencia tiene que ser el amor hacia mí. Porque si yo amo a Jesús por encima de todas las cosas, entonces y solo entonces yo entenderé que si Él es mi prioridad en mi amor, los demás amores quedan en una parte secundaria. No significa entonces, volviendo al tema, que me está diciendo entonces yo tengo que odiar a mis padres, tengo que odiar a mis hermanos para seguir a Jesús. No es eso. Hay sectas en la actualidad que sugieren eso, que plantean eso. ¿Qué plantean? Bueno, que si tú no aborreces realmente a tus padres, tú no puedes seguir al Señor. Pero no es esa la idea. La idea es que tengamos a Jesús como la prioridad de nuestras vidas. Pero vamos más allá. El versículo 27, Jesús plantea que la adoración verdadera demanda un mayor sacrificio si yo quiero ser realmente un discípulo. ¿Qué dice la palabra? Mira lo que dice. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, otra vez, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. ¿No qué? No puede ser mi discípulo. Estamos otra vez trabajando sobre el tema cómo saber si soy un discípulo. No sé si ustedes sabían, pero en los tiempos de Jesús llevar la cruz era caminar con un instrumento de ejecución. Así como lo está viendo. Era un símbolo de sufrimiento. Era un símbolo de vergüenza. Y era un símbolo de muerte. Es la idea de este texto y lo que Jesús nos está diciendo. El que no lleva su cruz, o sea, ¿cuál cruz entonces? La cruz del sufrimiento, la cruz de la vergüenza, la cruz de la muerte, no puede ser mi discípulo. Entonces, Señor, mire, pero es que la cosa ahora se está complicando más todavía. Se nos está poniendo más cuesta arriba. Porque tú estás demandando, estás pidiéndome, estás exigiéndome que lleve la cruz, pero no cualquier cruz. Con esto hablamos de que un discípulo que considera el costo de ese sacrificio y ya no sigue adelante muchas veces cuando se mide el costo. En el contexto de este pasaje, Jesús está hablando de una multitud que se siente atraída por su mensaje. Grandes multitudes le seguían, pero no estaban dispuestos o dispuestas a seguir esta parte, esta demanda, porque Jesús está planteándoles algo que no se podía realmente seguir. Jesús no está diciendo con esto, por supuesto, que debemos disfrutar del sufrimiento. Los estoicos, eso es un grupo que existió antes, disfrutaban del sufrimiento. Pensaban que sufriendo ciertas cosas, la abstinencia, por ejemplo, o ciertos aspectos que se flagelaban el cuerpo, por ejemplo, con eso ellos estaban agradando a Dios. Él no está hablando de esto. Él está hablando entonces de esa parte que tiene que ver con nuestra entrega, con nuestra dedicación al Señor. El discípulo o el discipulado no es un camino fácil, ciertamente, pero siempre será el camino que valdrá la pena. Lo que Jesús nos está diciendo, si nosotros no tomamos la cruz, entonces no podemos ser realmente discípulos del Señor. Ahora, yo quiero mencionar lo siguiente. En el día de hoy mucha gente lleva cruces. A veces veo a personas que exhiben sus cruces de oro, como que para que vean que son buenas cruces, ¿no? De oro o de plata. Esta semana estaba haciendo una revisión de cuál pudo ser la cruz más valiosa desde el punto de vista de dinero, de precio. Y yo me asombré de unas cruces que han salido a través de la historia. Miles y miles de dólares. Y hermano, cuando uno ve eso, la cruz que la gente exhibe en el pecho, como un adorno, como algo que dice, mira lo que llevo.
Y cuando pensamos en lo que significa la cruz que Cristo nos está hablando acá, que no se lleva en el pecho, sino que se lleva en el corazón, hermano, es completamente distinto, totalmente diferente. Hay una diferencia abismal porque Jesús lo está planteando aquí, la importancia que tiene precisamente el hecho de que al tomar esa cruz, el Señor está diciendo, estás preparado, estás listo, estás consciente de lo que significa esto. Dicho de otra palabra, en otras palabras, la vida cristiana que no tiene sacrificios no es una vida que tiene que ver con la cruz. Voy a repetir esto porque a veces se nos olvida este concepto. La vida cristiana que surge de la cruz y que no se define en su vida como una vida de sacrificio, sino de comodidad, esa no puede ser una vida cristiana. No puede ser una vida respaldada por la cruz del cual estamos hablando. Lo que Jesús nos está diciendo acá es que el discípulo es alguien que sabe lo que significa tomar la cruz. Vamos a recordar un poco la historia. Jesús va a la cruz. Jesús va al Calvario y lanza este desafío a esas multitudes que fueron atraídas por su mensaje. Le dice, si ustedes no toman su cruz, y no hacen lo anterior, pero no toman su cruz, entonces ustedes no pueden decir que son mis seguidores, porque yo voy a tomar la cruz, mi cruz. Más adelante Jesús va a decir esto, el que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser tampoco mi discípulo. Porque una cosa es la cruz de Jesús, usted ni yo, por supuesto, no podemos tomar la cruz que fue de Jesús, pero sí Jesús me dice que yo tengo mi cruz. Hoy, por cierto, esa expresión se ha convertido en algo hasta burlesco. Algunos dicen, mi suegra es mi cruz, por ejemplo. Es una manera tan burlesca de hablar de esto. La cruz del cual me está hablando Jesús, involucra sacrificio, entrega. Entonces, hermanos, nosotros nacimos de una cruz, es el énfasis de esto. Por eso Jesús hizo tanto énfasis en esto. El que no toma su cruz, entonces no puede ser mi discípulo en ese contexto. Una segunda verdad de este pasaje, hablando de las demandas, es que un discípulo determina el costo de la entrega. No solo prioriza sus amores, no solo Jesús deja que Jesús sea su prioridad, su primer amor, por encima del amor a sus padres, a sus hermanos, a parte afectiva. Pero además de eso, entonces, un discípulo determina el costo de la entrega. ¿Dónde vemos esto? Mira el versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aquí estamos hablando que hay que contar el costo antes de comenzar. Dicho de otra palabra, en otras palabras, antes de convertirme a Jesús, antes de ser un discípulo de Jesús, yo tengo que saber que hay un costo que pagar. Que hay un costo. Jesús nos advierte que debemos sentarnos y calcular los gastos antes de empezar a edificar una torre. Es decir, antes de comprometernos en seguirle, yo tengo que calcular los costos. Esto significa que debemos reflexionar sobre lo que implica ser un discípulo de Cristo, los sacrificios que debemos hacer y sobre las pruebas que debemos enfrentar. Hermanos, definitivamente hoy día es tan fácil ser cristiano. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Qué rico es estar en un templo como este, aire acondicionado o calefacción. Escucho un mensaje, me voy a la casa. Pareciera que la vida cristiana nosotros la hemos resumido de esa forma. Y en la semana, durante los días, no tengo ese desafío, no veo que hay otras cosas, según lo que estoy viendo aquí del Señor, que me inspiren, que me animen, que me motiven a calcular ese costo de seguir al Señor.
Se dice que Barclay, un comentarista bíblico, William Barclay, dice que es posible que Jesús estaba pensando en la torre que se ponían para las viñas en ese tiempo. Las viñas eran rodeadas de una cerca y una torre, porque precisamente había muchos ladrones y las torres eran como para vigilar. Y se cree entonces que la gente construía esas torres precisamente pensando en su viñedo. Pues lo que Jesús está diciéndonos acá es que si yo quiero seguirle, si quiero ser un discípulo, yo debo entonces calcular el costo de esa obra, de construir esa torre, por ejemplo. Porque él dice, si yo entonces comienzo a construir, pero no he preparado el presupuesto, me doy cuenta que a mitad del camino se acabaron los reales, como dice. No hay más dinero para seguir construyendo la torre. Ahora, ¿qué es lo que está planteado aquí con todo esto, mis amados? Que Jesús nos está diciendo que seguirle a Él significa que yo debo estar consciente que hay un costo que pagar. Hay un costo que pagar. Hermanos, muchas veces nosotros no hemos calculado ese costo. Y por eso es que nuestra vida cristiana no es una vida con ese desafío. Lo que Jesús nos está diciendo aquí es esto. Porque ¿cuántas obras se han comenzado? Déjeme plantearle esto, por ejemplo. Comienzo de un año, qué bueno. Este año sí que voy a rebajar. Este año sí que voy a cambiar. Y nos proponemos, primeros días del año, qué bueno, estamos felices, estamos contentos, estamos ahí. Hermano, dentro de un mes ya ni nos acordamos qué fue lo que le prometí al Señor. Porque no estoy consciente de que hay un costo que pagar por eso que le he prometido al Señor. Por eso que quiero hacer. Entonces, apenas comenzando ya se acabó todo. Y llega un momento donde seguimos ahí el resto del año. Llegó diciembre otra vez. Ay, Señor, este año sí, este año que viene sí. Y así volvemos otra vez. Hay obras inconclusas. No solamente estoy pensando a nivel de esos gobiernos que prometen tanto y al final pues dejan todas las obras inconclusas y los pobres, la pobre gente es la que sufre con eso. Pero estoy hablando de esas obras muy personales. Estoy hablando de aquello que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Que yo debo estar consciente de que hay cosas que me cuestan. Me cuesta, por ejemplo, cosas tan sencillas. Me cuesta levantarme temprano porque hoy es el día del Señor. Y aun cuando el culto es a la 1, pues me duermo más todavía y pienso que pues me merezco eso. Entonces allí el costo como que comienza a jugar otro papel. Pero hermanos, Jesús dijo, cuando nosotros hacemos esto, no calculamos las cosas, entonces va a pasar que esa obra fue inconclusa. Y dice que hay burladores que precisamente actúan de esa manera porque esa persona comenzó esa obra y no la terminó. Mira, déjenme plantearlo de esta manera práctica. Muchas veces en la vida cristiana, la vida como discípulo, que es el término que estoy utilizando acá, usted decidió seguir al Señor. Se propuso seguir al Señor. Pero a la vuelta de la esquina ya usted no tiene ese mismo fuego en su corazón, no tiene esa misma pasión. Y aquellos amigos, aquellas personas que le vieron un día iniciarse en eso y comienzan a ver lo que ya usted no siguió al Señor, que ya usted anda en otra onda, como dice por ahí, se comienzan a burlar de usted porque usted comenzó algo y no lo ha terminado. Espero que eso no sea nuestra experiencia. Porque el mundo está pensando, está viendo, está chequeándonos para ver si nosotros finalmente vamos a terminar la carrera. Para ver si nosotros finalmente vamos a seguir adelante. El mundo quiere ver creyentes o cristianos o discípulos, que es el término que estoy utilizando, verdaderamente decididos, dispuestos a pagar el precio, el costo. El versículo 31 y 32 hay que contar
los soldados en este mismo contexto para enfrentar al enemigo. Es la misma idea. Estas parábolas que Jesús está utilizando son muy interesantes. Mira lo que dice: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Luego dice el 32: y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Hermanos, Jesucristo es el maestro de maestros. Sus parábolas, sus enseñanzas, cómo nos golpean, cómo nos enseñan. La decisión de seguir a Cristo no es algo en lo que entremos apresuradamente, como un rey que va a luchar contra otro rey sin estar preparado. De nuevo, debemos pensar en estas cosas. ¿Cuánto me costará? ¿Qué requerirá de mí? ¿Cuánto tiempo tardará? Seguir a Cristo no es solo haber hecho la oración del pecador. Hoy día está eso muy de moda porque los calvinistas y arminianos, que es la lucha que hay hoy día en estas dos tendencias, los calvinistas dicen que muchos cristianos son cristianos porque hicieron una oración, la oración del pecador. Oró y ya soy creyente. Y hermano, en efecto, no es eso solamente. Yo creo que esto es parte. Pero no solamente eso, va más allá. Va más allá que llenar una tarjeta en una iglesia y decir: sí, yo creí en el Señor y pongo ahí mi nombre. Va más allá. Estamos hablando de lo que Jesús nos dice, porque el evangelio, el término evangelio significa buenas nuevas. Pero también, mis amados hermanos, son malas noticias. ¿Cómo así entonces, pastor? Sí, por las buenas nuevas es precisamente lo que produce el evangelio. Las malas noticias es de dónde el Señor te está sacando para cambiar tu vida. Entonces, en ese sentido, por supuesto, el verdadero seguidor del Señor está consciente de que hay un momento en la vida donde nos consideramos esos pecadores, perdidos y separados de Dios. Él es santo y nosotros no. Dios viene a nosotros en la persona de Jesucristo. Él vivió una vida que nosotros no pudimos vivir. La perfección y la muerte que merecíamos como castigo por nuestro pecado, Él la tuvo. Él ha resucitado de la tumba para que seamos declarados justos, justificados. Entonces, cuando hablamos en estos términos de calcular el costo, estamos conscientes de la necesidad verdaderamente de saber que yo soy ciertamente un discípulo del Señor. Por la gracia de Dios nos arrepentimos, apartándonos de nosotros mismos y de nuestro pecado y volviéndonos hacia Cristo, lo que significa que ahora vivimos para Él. A partir de ahora, Cristo debe ser el número uno en nuestras vidas, en su adoración total, en mi lealtad total, en mi entrega total. La pregunta ¿es eso lo que define mi vida? ¿Soy ese tipo de discípulo? ¿Soy esa clase de discípulo? Bueno, para que no se me pongan tan serios, vamos a la última parte. La última demanda, pero esta es más fuerte todavía que las anteriores. Y es que un discípulo renuncia a todo para seguirle. Pastor, pero aquí la cosa está más fuerte. Bueno, hermano, yo no puedo traer otro mensaje de otros tipos sino lo que me está diciendo ese texto. La otra demanda es que un discípulo renuncia a todo para seguirle. Mire, acuérdense, cuando Jesús llegó a la tierra, comenzó a llamar a sus discípulos. Yo siempre me sorprendo la manera como los discípulos respondieron a Jesús. Bueno, algunos. Y por ejemplo, dice que andaba por ahí paseándose por las orillas del mar de Galilea y le dijo a Pedro y a Santiago: sígueme. Y dice el texto que dejando las redes inmediatamente le siguieron. Por cierto, a propósito, yo creo que muchos hermanos necesitan dejar las redes para seguir al Señor. Porque están más metidos en las redes que siguiendo al Señor. Y entonces uno ve eso en la palabra, que inmediatamente le seguían. Hay otros casos, por ejemplo, donde Jesús confrontó
Y uno dice, bueno, Señor, mira, deja primero que vaya, entierre a mi padre y después te seguiré. Y otros pues presentan otras excusas. Jesús dijo, aquel que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para estar conmigo. Ahora tenemos este caso. Un discípulo renuncia a todo para seguirle, versículo 33. Mira lo que dice. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aquí la cosa, repito, se pone como más fuerte. En la antigüedad, mis amados hermanos, cuando un ejército enviaba un embajador en una batalla, para una batalla, volviendo a ese caso que estamos analizando allí, él necesitaba, entre otras cosas, ofrecer ya no más resistencia. ¿Sabe qué? No puedo. Me rindo. Capitulaba. Ahora, la pregunta que aquí surge es, ¿qué significa renunciar a todo lo que poseemos? Empatando ahora todo esto. Aunque en algunos casos, la Biblia o la historia, quiero decir, nos habla de hombres que renunciaron a todo. Y hay historias bellísimas de eso. De hombres que fueron a la India, que fueron a la China, que fueron a tantas partes. Y renunciaron a todo, porque incluso en esos lugares se fueron y vivieron muchos años y murieron allí. El caso de Guillermo Carey, por ejemplo, en la India. Ese padre de las misiones modernas, que precisamente se entregó de esa forma al Señor. Y él dijo estas palabras: en la India hay una mina profunda, muy grande. Yo voy a descender esa mina si ustedes sostienen mis cuerdas. Y dice la historia que él se fue y allí vivió, se entregó todo el tiempo. Tradujo la Biblia al idioma, a sus idiomas. Cuántas cosas hizo. Cuando Jesús nos dice aquí renunciar a todo lo que poseemos, el sentido de esta frase es que mis bienes materiales, escuche bien esto, mis bienes materiales no deben ser impedimento para seguir al Señor. ¿Se acuerdan del joven rico que llegó a Jesús? Señor, ¿te seguiré? O preguntó qué debo hacer para ser salvo. El Señor lo confrontó, le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué dice la historia? Que él dijo, no, yo tengo muchas riquezas, es mucho lo que tengo que perder. Y se fue y se perdió para siempre. Y hermanos, cuando Jesús nos confronta de esta manera, nos está diciendo que ciertamente lo que yo debo tener en mi vida como prioridad es que hay cosas que tienen que estar por encima de lo que yo amo o vivo y tengo para seguir al Señor. Que mis metas aún, mis sueños, mi estatus social no debe ser impedimento. Y sobre todo que mis deseos de la carne no deben impedir seguirle. Porque aquí está la situación de esto. Muchos de nosotros queremos seguir al Señor como verdaderos discípulos, pero nos encontramos con la lucha de la carne que es cotidiana, que es constante. Y hay esa batalla allí internamente. Deseo seguir al Señor, deseo ir para el Señor, pero al final pues me doy cuenta que no puedo seguirlo. ¿Qué dice el texto otra vez? Léanlo con calma. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie, ¿a qué? Hermano, a todo lo que posee. Ahora, por favor, no estoy diciendo con esto, el pastor no está diciendo con esto que usted va a llegar, venda su casa si la tiene, y venda todo lo que tiene y simplemente lo da a los pobres y usted sigue al Señor. No es esa la idea tampoco. Lo que estamos hablando es qué prioridad ocupa el Señor en mi vida. ¿Qué lugar ocupa el Señor en mi vida? Es lo que nos está diciendo ese texto. Bueno, llegamos a la parte final del versículo 34 y 35. Ahora, yo quiero que ustedes piensen lo siguiente. ¿Cómo es que Jesús habló de esto dentro de todo ese contexto? ¿Cómo se aplica esto? ¿De qué estoy hablando? Miren lo que dice el versículo 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. Lo arrojan fuera. Y dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, hermano, este versículo no está fuera del contexto. Este versículo hay que conectarlo con todo lo que Jesús está diciendo. Pero usted se pregunta entonces, ¿cómo es eso de la sal y de seguir al Señor? ¿Cómo se explica una cosa con la otra? Bueno, sígame por favor en estos minutos finales.
Los verdaderos discípulos, como la verdadera sal, nunca pierden el sabor, el celo y la influencia. Voy a repetir eso. El verdadero discípulo no pierde su sabor ni su influencia. Y eso es lo que hace la sal. Por eso Jesús dice, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Lo que está diciendo no es si ustedes pierden el sabor de la vida cristiana, ¿para qué sirve? Para ser echada afuera, dice, ser hollada. La sal fue usada para preservar los alimentos. Usted sabe que en la antigüedad no existían refrigeradoras, neveras. Entonces, ¿qué pasaba con la carne, por ejemplo? El pescado, pues se salaba todavía en los campos nuestros. Yo recuerdo mucho eso en nuestros campos, en nuestros países. Cuando no existía precisamente esto, se salaba la carne y para que no se dañara, se mantuviera. Y la sal entonces preservaba. Entonces la sal sirve para preservar. Ahora, por favor, escúchenme en esto para que entendamos. Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces la cosa como que va más allá todavía. Nosotros que sí somos la sal de la tierra. ¿Qué significa eso? Que este mundo, escuche esto, este mundo ya no sería mundo sin la presencia de los cristianos, de los discípulos del Señor. Este mundo no ha desaparecido todavía porque existe la iglesia del Señor como la sal, que le da sabor, pero también que la conserva para que no se dañe completamente, para que no se corrompa completamente. Los verdaderos discípulos permanecen fieles a su Señor sin corromperse. Mire, es tan interesante es esto de la sal, que antiguamente los romanos le pagaban a los soldados el dinero del mes con un poco de sal. De allí salió el término salario. No sé si sabía eso. Su salario viene de esa experiencia. ¿Por qué razón? Porque la sal, hermano, era tan distintiva en ese aspecto, tan importante, que tenía ese valor. Jesús dice que cuando la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. De esta manera, un discípulo que no está dispuesto a pagar el precio y vivir una vida transformada pierde su propósito y testimonio. No es una influencia y termina viviendo una vida superficial. Le pregunto para que oremos. ¿Ha perdido usted el sabor como un hijo de Dios? Yo sé que esta pregunta como que es muy directa, pero vamos a pensar en esto. Si a mí la Biblia me dice que yo soy la sal de la tierra, yo debo dar sabor entonces. Este pasaje nos lleva a evaluar nuestra vida y a responder al llamado de Jesús con la entrega total, reconociendo que el verdadero discipulado implica adoración, lealtad, renuncia y autenticidad. Solo así experimentamos la plenitud de la vida de Cristo. Un autor llamado Víctor French dijo esto, hablando de este texto, dijo lo siguiente: es necesario primero examinarse con madurez antes de unirse a la multitud de peregrinos que siguen a Jesús camino a la cruz. Luego dice, ser seguidor de Jesús exige renunciar a la familia y a sí mismo y a las pertenencias. A menos que esto ocurra, los seguidores serán como el constructor que no pudo terminar o el rey que tuvo que claudicar porque no podía ir a la guerra. Cuando la marcha se vaya haciendo difícil, la lealtad a Jesús se va enfriando. Hermano, no es suficiente un corazón que se da a medias, es la idea de este texto. Jesús está buscando corazones que se den absolutamente a Él. Qué interesante sería pensar que este nuevo año que comienza, yo le digo, Señor, yo no quiero darte una parte de mi vida, unos retazos de mi vida, 1 hora o 2 horas los domingos. Yo no quiero darte eso, Señor. Yo quiero darte mi vida en su totalidad. Darte todo lo que tengo, todo lo que soy. Y de esa manera seguirte.
Pero aún más respondiendo a esa pregunta, yo quiero ser un verdadero discípulo, Señor. Y si estas demandas que tú me planteas acá son muy fuertes, ayúdame. Porque los verdaderos discípulos son conocidos por su amor a Cristo. Se conocen por la adoración total de Cristo, la lealtad total a Cristo y el abandono total para seguir a Cristo. Ese es el reto que tenemos. ¿Qué quiero ser este año? ¿Seguir siendo un creyente cristiano o un discípulo? Es interesante esto porque, hermanos, cuando somos confrontados con una porción como esta en la Biblia, lo que Jesús nos está diciendo, hijo, quiero llevarte a un nivel mayor en tu vida. Quiero que salgas de esa rutina de vida que has tenido como creyente y vayas a un nivel mayor todavía. Jesús nos da otra oportunidad, un nuevo año, para que pensemos, oh Señor, qué bueno, me das un nuevo año, pero este año yo seré mejor de lo que fui el año pasado. Con tu ayuda, voy adelante. Déjeme darle esta frase y oramos. El Jesús que nos da estas demandas es el mismo Jesús que cuando Pedro se estaba ahogando, porque quiso también caminar y caminó un rato sobre el agua o el mar, el mismo Jesús que me está diciendo, toma de mi mano, agarra mi mano. Sé que las demandas son fuertes, muy grandes, pero aquí tienes mi mano. Camina conmigo. Ya yo pasé eso, ya yo llevé la cruz, te toca a ti llevarla. Y hermano, la bendición es que Jesucristo nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, usted se pregunta, pero entonces, ¿vale la pena? ¿Puedo ser un discípulo? Sí puede ser, sí podemos ser un discípulo. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues cumplir con estas demandas. Pero pastor, son muy fuertes. Jesús nunca nos va a pedir algo que Él mismo no lo haya hecho y que no sea capaz de ayudarnos para que lo completemos. Amén. Que Dios nos ayude. Que este nuevo año, que recordemos este sermón cuando llegue diciembre de este año. Me acuerdo que el pastor habló de este texto. ¿Cómo saber si soy un discípulo? Y usted durante todo el año va a comenzar precisamente a hacer realidad ese tema en su vida. Vamos a estar de pie para que oremos al Señor. ¿Cómo se siente usted después de oír un mensaje de este tipo? ¿Desanimado o animado? ¿O preocupado? ¿O quizás asustado? Yo quiero decirle esto. Cuando nosotros nos disponemos a serle fiel al Señor, no estaría fácil, pero tampoco es imposible. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo contamos con el mejor compañero de la vida, que se llama el Espíritu Santo. Y Él está en nuestros corazones. No era como la gente de antes, que el Espíritu iba y venía. Ahora está en nuestros corazones. Y su presencia nos da la fortaleza para seguir adelante. Cierre sus ojos y allí en su corazón, si quiere, ore conmigo o ore usted como siente en su corazón. Y dígale al Señor, Padre, Señor, esta palabra la tomo para mí. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y Jesús, volviéndose a ellos, le dijo, si alguno de vosotros no aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. O si no renunciamos a todo lo que tenemos, no puede ser mi discípulo. Señor, no es fácil esta palabra, pero tampoco es imposible de vivirla. Yo esta tarde anhelo y deseo ser un discípulo verdadero. Renuncio a aquellas cosas en mi vida
que son la causa por la cual no puedo avanzar, seguir. Y te entrego todo mi corazón a ti. Este corazón, Señor, muchas veces inclinado a otras cosas, quizás perverso en otras cosas. Este es el corazón donde tú moras, donde tú vives. Yo te lo rindo a ti, te rindo mi vida. Gracias por esta palabra que he oído y gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús.